Entre 1860 y el año 2010, la edad a la que empieza el ciclo menstrual, la menarca, ha descendido unos 5 años. Es decir, hemos bajado entonces de una edad de inicio del ciclo menstrual cercana a los 16 años y medio, por ahí después de los 16, a una edad actual de instalación del ciclo menstrual de los 11 años y medio. Incluso este es el promedio, ¿no? Incluso hay menarcas tan tempranas como los 10 años actualmente. Ahora, ¿cuál es la relevancia de esto? Epidemiológicamente hay una clara correlación proporcional inversa entre esta fecha de la menarca y la incidencia de cáncer de mama. Recordemos, para no asustarnos, que correlación no es causación. La importancia de esta observación radica en que el desarrollo de crecimientos no autorizados, de nuevos crecimientos, de neoplasias de la mama, ciertamente el cáncer más frecuente de la mujer, está muy asociado a los estrógenos, a las hormonas femeninas. Y es interesante, las células que forman este tejido, las células más sensibles, no quedan quiescentes y no culminan su maduración hasta el primer embarazo a término. Ahora, lo interesante es que en la cultura moderna, por este fenómeno que es bastante inexplicable, no entendemos, aunque hay unas hipótesis de trabajo, no entendemos por qué se ha adelantado tanto el inicio de las menstruaciones femeninas. Lo que tenemos es que cada vez es más temprana la menstruación y cada vez es más tardía la fecha en que las mujeres contemporáneas en promedio deciden quedar embarazadas. Así que ya se ha visto hace muchas décadas que esta prolongada exposición a los estrógenos parece tener una correlación directa y proporcional con la incidencia de cáncer de mama. Hay que notar que hace mucho tiempo se sabe, hace muchas décadas se sabe, que los embarazos parecen proteger incluso la exposición a la gonadotrofina coriónica, una hormona típica del embarazo, de hecho la hormona rectora del embarazo, parece conferir una protección de por vida, vitalicia, contra el cáncer de mama en las mujeres que han parido, que son multíparas, incluso en las que son uníparas también. Y por supuesto también el amamantar a las crías parece conferir también, por una cuestión cruzada hormonal, una protección de por vida contra el cáncer de mama. Ahora, lo interesante es que hay ciertos alimentos fuertemente estrogénicos, y estos se conocen como xenoestrógenos, pues no son estrógenos internos, xeno de la voz griega xino, extranjero, por eso xenofobia y otras xenotrasplante, otras voces contemporáneas que vienen de este mismo prefijo. Entonces, la cuestión es que estos alimentos, típicamente el azúcar, la hiperglucemia sostenida, parece crear interesantemente un ambiente más estrogénico, incluso porque el inicio de la menarca hay una cierta descongruencia con el índice de masa corporal. O sea que no es solo el estatus nutricional en términos cuantitativos, sino específicamente este nutriente, la glucosa. Y curiosamente hemos visto, y dolorosamente, la fructosa también, el azúcar de la fruta, es aún peor que la glucosa circulante. Así que el azúcar y en general la exposición a los carbohidratos, que ha sido muy sobreabundante en los últimos 150 años, que va creciendo, es, vamos a decir, no necesariamente proestrogénica, pero es estrógeno-agónica, es decir, genera un ambiente propicio para la secreción. El segundo punto es que la leche industrializada, sometida a, no la leche pura y sin tratar, la leche industrializada, ahora recientemente hay un paper europeo muy interesante, hispanoparlante de hecho, que ha hecho el hallazgo, describe el hallazgo de hasta 20 sustancias ajenas a la leche, son medicamentos o restos de hormonas o metabolitos de sustancias involucradas en la producción industrial de esa leche. Y esta cuestión es esa leche con muchos agregados industriales, pasteurizada, etcétera, es muy proestrogénica también. Bueno, este es otro segundo aspecto. Ya se sabe que además el impacto de los plásticos, a los cuales hemos estado expuestos en el último siglo de manera dramática, los plásticos pueden segregar, en particular cuando son expuestos al calor, pues el sol o la cocción o agua caliente en ellos, segregar sustancias también xenoestrógenos, por ejemplo el bisfenol A, o BPA. El bisfenol A siendo un disruptor neuroendocrino de muy documentada injerencia en nosotros. Y finalmente, pero no menos peor, está la soja, los productos de soja. Paradójicamente habíamos asociado a los asiáticos, a las mujeres asiáticas, con una menor incidencia de cáncer de mama, un mejor perfil de protección, pero la soja que ellos usan es una soja fermentada, se llama natto, una de ellas, o también miso, con el que hace la sopa de miso, miso shiru.
esa soja fermentada no tiene el potencial estrogénico o estrogenoagónico que tiene la soja que se usa industrialmente, tanto en aceites como en comidas, digamos, estas comidas que parece carne de soja, etc. Bien, la cuestión es que todo esto hace un entorno alimentario inadecuado cuando ya se sabe que sustancias como las crucíferas, los repollos de Bruselas, las coliflores, el brócoli, etc., contienen una serie de sustancias protectoras antiestrogénicas en este caso. La más importante que podemos, y esto está muy documentado, se llama indol 3-carbinol, el indol 3-carbinol que proviene de los extractos de crucíferas precisamente, y conjuntamente con ellos la curcumina, que ya sabemos que tiene un amplio espectro de bondades antiinflamatorias. Ciertamente acá hay que estar claros de que este tejido que es tan ricamente graso, es un órgano graso precisamente porque tiene y glandular, tiene que producir, tiene que segregar leche, claramente tiene una sensibilidad especial a los ácidos grasos ingeridos en la dieta. El problema de usar estos ácidos grasos incorrectos, los aceites poliinsaturados, los aceites vegetales baratos, es que rápidamente encuentran en el sistema nervioso central y en los órganos glandulares, encuentran un asiento, y ahí está la infame cascada del ácido araquidónico, esa cascada de reacciones proinflamatorias que finalmente altera el metabolismo de todo el organismo. Ahora, la cuestión es que podemos además conferir una cierta protección con la vitamina C o el ácido ascórbico, porque hemos visto, además de su carácter antioxidante general y sus propiedades protectoras, incluso antitóxicas, también hay algo muy interesante, que es que promueve el tránsito intestinal, y se ha visto que la mama se afecta con el estreñimiento crónico. Muchas mujeres padecen de estreñimiento crónico, y los ácidos biliares, las secreciones hepáticas que tienen unas funciones de detergencia y de desintoxicación sistémica, cuando son vertidas al intestino y no son descargadas en un tiempo regular, son reabsorbidas. La bilis reabsorbida entonces termina también intoxicando crónicamente esta zona, las órganos glandulares, y algo que es relevante más allá en un segundo módulo, todo el drenaje linfático de estos órganos, que tiene que ver no con la irrigación sanguínea, sino con el drenaje linfático. Así que varias cosas hay que tener en cuenta al respecto, como dijimos, de la protección de por vida de este órgano. Ahora, una cosa es interesante, ya sabemos que el cáncer de mama no sucede súbitamente. A veces hay una necrosis grasa, una degeneración grasa por traumas, pero eso no es cáncer, es un trauma, es una necrosis de los adipocitos. Lo interesante que hemos visto es que el desarrollo de las lesiones de mama puede tomar 5, 7, 10 años incluso. La cuestión es si hay o no una manera de avisarnos ultra tempranamente, para cuando ya se ha hecho la detección manual, ya es tarde a nuestro juicio, porque es posible hacerlo mucho más temprano y que no haya micrometástasis, que no haya compromiso ganglionar, etc. Pero bueno, ¿cómo se hace esto? Un estadio normal, supongamos que esto es uno de estos canalículos y este es el epitelio de ese, puede ser un ducto, por ejemplo, un conductillo, ¿no? En ese ducto puede llegar a surgir primero, esta es la parte normal, aquí puede haber una displasia, ¿sí? Una displasia que puede o no ingurgitarse aún más y complicarse aún más hacia una neoplasia, pero finalmente esto puede terminar produciendo por múltiples razones una neoplasia, y entonces lo que quería resaltar en este caso es que la enorme avidez de nutrientes que tienen estas células en división descontrolada requiere, de hecho, propicia para su existencia el desarrollo de una nueva vasculatura, una nueva red de vasos sanguíneos que les es propia, una red anormal de circulación sanguínea. Esto se conoce como neoangiogénesis. Neoangiogénesis, para diferenciarla de la vasculogénesis o formación primordial, inicial, embrionaria de los vasos sanguíneos del organismo del adulto. Lo que es interesante entender es que estos cambios vasculares, que son muy intensos, que dependen de varias señales, como ya hemos hablado varias veces, en particular de los factores de crecimiento vasculoendotelial, en particular el VEGF. Esto lleva asociado este enorme tráfico, este trasiego de materiales metabólicos, de materias primas para el desarrollo, no solo para la energía, sino para la fabricación de nuevas células, trae aparejado un incremento en la circulación
trae consigo un incremento de la emisión infrarroja del espectro, es decir, aumenta el calor de esta zona y esto se emite y es posible fotografiarlo, con lo cual nos abre una ventana de posibilidad en términos diagnósticos, que es la termografía infrarroja mamaria. Nosotros le llamamos en español TIM, termografía infrarroja mamaria. Y es por medio de esta técnica termográfica con una muy sensible cámara infrarroja que se puede determinar muchos meses, incluso un par de años antes de que aparezca una lesión detectable en la mamografía convencional, se puede detectar un incremento patológico o no de la temperatura y por eso y con ello de la emisión infrarroja de esa zona, ¿no? Lo interesante de esto es que es posible hacerse una por día si uno quisiera. Una termografía no confiere ningún daño, no lastima, no traumatiza la mama, ciertamente no irradia la mama y cubre un área entre los 30 y los 45 años en los que, en medio de una terrible disputa entre escuelas de pensamiento, aquellos que piensan que hay que hacerse más mamografías y más temprano y los que piensan que es un espanto, es un horror porque estamos irradiando sistemáticamente un tejido muy sensible, ya se tiene evidencia de que mientras más temprana sea la irradiación, más problemas, más cáncer va a haber en el tejido que sea, pero en particular en la mama. Y esto entonces viene a salvar la discusión porque es posible establecer una vigilancia sistemática y muy sensible de los cambios en la mama, cambios ultra tempranos que permitirían un abordaje inmediato y resolutivo sin exponer a este delicado tejido glandular a las radiaciones del mamógrafo convencional. Varias técnicas asociadas a la prevención del cáncer de mama. Si usted necesita, por una cuestión de un diagnóstico que ya tiene suyo o de un familiar, extenderse un poquito más, quédese al próximo módulo del video.